he dicho esta mañana que tenemos ese primer versículo como una introducción a las palabras que David dijo. Aquí habla de sus últimas palabras y he dicho ya esta mañana que esas palabras van a ser las últimas palabras que oficialmente dijo David. David fue un compositor, tenemos en el Salmerio, tenemos varios de los salmos que él escribió, y estos seguramente son las últimas palabras que resumen todo lo que él dijo a través de los años componiendo esas canciones. Los salmos son canciones y que nosotros leemos y son de bendición, pero en su día se cantaban. Tristemente no tenemos la música de esos salmos. Pero hemos visto esta mañana ese primer versículo en el cual el escritor dice que David era el varón que fue levantado en alto, era el ungido del Dios de Jacob y era el dulce cantor de Israel. Y vamos a tener del versículo 2 al 7 lo que David dijo, esas últimas palabras. Y voy a leer ahí, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Fijaos, lo primero que va a empezar a decir David es algo que nos podría sonar un poco prepotente. Fijaos lo primero que dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y nosotros diríamos, bueno, puede sonar un poco raro, ¿no? Pero recordemos de quién viene. Recordemos que viene de una persona, de David, como hemos visto esta mañana, una persona que entendía perfectamente su medida. Esta mañana hablaba de entender nuestra medida. David entendía quién era y David entendía que si había grandeza en él, era por Dios. Entonces, lo que David está diciendo aquí es que Dios me ha usado para dar palabra al pueblo. Dice literalmente: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Yo no sé hasta dónde él sabía que estaba componiendo el canon bíblico, porque al final él estaba componiendo himnos que se cantaban en el templo, pero no sé hasta dónde él sabría que nosotros 2000 años después, pero 2000 años después no, 3000 y algunos años después, igual hasta 3500 años después, estamos cantando, estamos estudiando, estamos recordando las palabras que él dijo. Y desde luego él ha sido, hablando el Espíritu a través de él ha bendecido a millones de personas a lo largo de la historia a través de esos salmos. Entonces el Espíritu de Dios había hablado a través de él. Si tú podrías decir: Dios ha hablado a través de mí. Recordad, y si no estabas esta mañana, has perdido un poco la introducción de esta segunda parte, pero estaba hablando de cerrar ciclos. David estaba cerrando su vida, estaba poniendo en orden las cosas antes de morir. Luego, unos capítulos más adelante, ya en el libro de los Reyes, él muere y se encarga de dejar algunas cosas para que, si recordáis, coge a Salomón y le dice: Salomón, mira, en mi vida quedaron un par de cosas que no se terminaron, termínalas tú. Esto está al principio del libro de los Reyes. Pero él se da cuenta que su vida está acabando y él es capaz de decir: el Espíritu Santo ha hablado a través de mí. Yo no sé si yo tendría la valentía de decir eso. Sí tendría la valentía perdón, sí tendría la valentía de decirlo de algunas personas que he conocido. Y sospecho que vosotros también.
Yo tengo... yo conozco un par de personas ya ancianas que Dios los ha usado de una forma enorme y no sé si él lo diría, pero yo sí lo diría de él, que el Espíritu Santo ha hablado a través de su boca. Yo creo que aquí tenéis claramente al pastor Alberto, que se puede decir que el Espíritu Santo ha hablado a través de su boca y que Dios le ha usado para que él, habiendo nacido tan lejos de aquí, haya venido a este sitio, y todo lo que hay hoy aquí es fruto del trabajo de Alberto, también de Elga, pero es fruto del trabajo de ellos. Cuando nosotros, Santiago nos dice que de una fuente no pueden salir agua fría, agua caliente, agua dulce, agua salada, eso no ocurre. Y nosotros podemos estar usando nuestra boca para que el Espíritu Santo hable, o podemos estar usando nuestra boca para que Satanás hable. Cuando el Espíritu Santo habla, siempre edifica. Y cuando Satanás habla, siempre ¿qué? Destruye. Su obra es la del destructor. ¿Tus palabras están construyendo o están edificando? ¿Están destruyendo tus palabras la unidad de la iglesia? ¿Están destruyendo tus palabras el amor entre los hermanos? ¿La buena comunión? ¿Estás siendo malediciente? ¿Estás hablando mal de los que tienes a tu alrededor? Y esto es un reto para cada uno de nosotros. David pudo decirlo. Al final de su vida, el Espíritu Santo ha hablado a través de mí. Desde luego que él no fue perfecto, desde luego que no, al igual que nosotros no lo seremos. Pero él pudo decir eso. Él dice, y su palabra, esto es versículo 2, su palabra ha estado en mi lengua. Él también podía decir, la palabra de Dios ha estado continuamente en mi boca. ¿Qué es lo que está continuamente en tu boca? Normalmente una persona de lo que ama, habla. Normalmente. ¿Cuánto del tiempo que tú vives, Dios está en tu boca? Claro que tenemos que trabajar y tenemos que vivir en este mundo y tenemos que hacer cosas que corresponden totalmente a cosas de este mundo, pero la palabra de Dios, lo que Dios dice o el tema de conversación debería ser continuamente nuestro Dios. Y David lo dijo. Y yo creo que así era. Sigue diciendo el versículo 3, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y yo he dicho esta mañana que David es el rey prototipo, es con mayúsculas, quitando a Cristo, David era el rey por excelencia. Y su forma de gobernar, mejor, y claro, siempre hablar de mejores y peores es complicado, pero bajo mi punto de vista y viendo el contexto bíblico, David fue el mejor rey que tuvo Israel. Y fijaos, él dice, Dios ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Él se está, él se está autoexcluyendo, ¿no? Él podía haber dicho, Dios me ha dicho que un justo ha reinado. Ahora ahí su orgullo estaría saliendo. Pero David estaba diciendo, es que viene uno que va a ser justo. Va a venir un rey que va a ser bueno. Y un rey que va a ser mejor que yo. Un rey que va a vivir en el temor de Dios. Un rey totalmente justo. Tenemos el pasaje que estaba buscando esta mañana, era Jeremías, no era Jeremías 32, era Jeremías 30, y nos habla de David como el prototipo del rey, haciendo una imagen de Cristo reinando en el futuro en Jerusalén. Hechos 13:22 nos habla que David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era alguien muy notorio, pero el que venía iba a ser mejor que él, y esto es lo que estaba diciendo David. Nosotros sabemos muy bien cuál era el rey que estaba profetizando David, ¿no?
Ese sí que es el rey por excelencia. Fijaos que continúa diciendo, que gobierne en el temor de Dios. Desde luego que David reconocía que en algunos momentos no había gobernado en el temor de Dios. Y va a decir en el versículo 4 tres cosas sobre el rey que vendría. Versículo 4 va a decir tres cosas sobre el rey que vendría. Fijaos, lo primero que dice es que será como la luz de la mañana. Y claro, está usando poesía para describir cómo sería Cristo. ¿Y qué es la luz de la mañana? Porque nosotros decimos, bueno, la luz de la mañana, la luz del mediodía y la luz del atardecer viene del mismo sol, diferente inclinación, diferente perspectiva, pero básicamente la luz es la misma, ¿no? ¿Qué quería decir David cuando dice que Cristo es la luz de la mañana? Pues, ¿qué ocurre antes de la luz de la mañana? La oscuridad. La oscuridad es la palabra que necesitamos, la oscuridad. La luz de la mañana es una luz de esperanza. Vale. ¿Has dormido alguna vez en un sitio muy incómodo? Muy, muy incómodo, muy incómodo. ¿Y cuál era tu único deseo en el mundo? Oye, que se acabe ya esta noche. Yo me acuerdo... Esto va a sonar un poco raro, pero la vez que peor, o de las peores que he dormido en mi vida, ha sido en un púlpito. No predicando, sino en una reunión de oración que ya cogieron todos los bancos y solo me quedó el púlpito. Y el púlpito era de piedra. Y lo pasé bastante mal. No soñé con una escalera que bajaba del cielo, con ángeles, ni nada así. Pero la luz del amanecer es la luz de la esperanza. Nos pasa un poco lo mismo es la misma imagen de la primavera. Podía haber dicho que ese Cristo es la primavera. Y es cuando acaba lo oscuro, cuando acaba lo negativo y viene por fin. Y lo que está diciendo es que todos los reinos que van a venir antes de Cristo son oscuridad comparado con el maravilloso reino de nuestro Cristo, porque Cristo es resplandeciente, porque Cristo es esperanza. Y los judíos entendían y entenderían más tarde lo que era no tener esperanza, porque más tarde fueron esclavos, pasaron por dificultades y luego su nación desaparecería. La siguiente cosa que dice de Cristo, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Cristo es como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y esto es más fácil entender si no vives en el País Vasco, porque la imagen es un sol radiante. Un sol de esos que lo ves enorme y aquí no sé si pasa, pero en Elche, bueno, sí que salga el sol, sí, todo eso sí, pero en Elche, en verano, te levantas a las 7 de la mañana y hace frío o calor. Hace calor. En Elche, desde que sale el sol está picando, da igual la hora que sea, en cuanto sale, y tú dices, no puede ser, estoy sudando. Y ya son solo las 7 de la mañana. Porque el sol sale, no hay ninguna nube y el sol aprieta en todo su esplendor. Y nos está hablando de la gloria del rey que vendría. Como ese sol que resplandece y resplandece tanto que no lo puedes ni mirar porque no hay nubes que lo oculten. Es tanto el resplandor que no puedes mirarlo. Y eso es lo que nos estaba diciendo David. En primer lugar, será un rey esperanzador, con el cual vuelva la esperanza al hombre. Será un rey también esplendoroso y glorioso, mucho más de lo que nosotros podríamos hablar de cualquier rey. Y en tercer lugar, nos dice, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. La tercera cosa que nos dice de Cristo es que Él es una lluvia que trae vida. Allá en nuestra tierra, en Elche, en mi tierra, llueve muy poco, pero cuando llueve normalmente es por un fenómeno que se llama el Niño, y
y llueve ¿cómo? Llueve un montón y como la tierra está seca, no le da tiempo a reblandecerse antes de que toda el agua entre. ¿Y qué es lo que hace? Crea riadas. La tierra no llega a nutrirse y a coger el agua que necesita, y por eso los montes están como están. Pero David no habla de una lluvia mala. David habla que Cristo es la lluvia buena. La lluvia buena es la que seguramente cae muy despacito y continuamente, y va mojando, y va dando vida, y va creando, y va haciendo que florezcan las flores y que haya hierba. Y habla eso de Cristo. Cristo es la prosperidad. El Cristo que viene, el Rey que viene, es un Dios que iba a traer prosperidad. Ahora, hoy esa palabra la debemos decir con temor y temblor, porque a veces se predica la prosperidad como un fin, que lo más importante es ser rico y es ser próspero, y ni mucho menos. El fin de todo es Cristo. Y nosotros debemos ser fieles a Dios, nos traiga prosperidad o nos traiga pobreza. Así de sencillo. El fin de seguir a Dios nunca es la riqueza ni la prosperidad. Pero el rey que viene, su reino será un reino próspero. Un reino como no lo ha habido antes. Un reino con una prosperidad que nosotros no conocemos. Ahora, y fijaos si David conocía su propia medida, porque habla que viene un rey, habla cómo va a ser su reino, y fijaos que dice en el principio del versículo 5. Ay, pero un momento, lo que viene es así, pero bien seguro que esa no es mi casa, porque él conocía a sus hijos, y conocía a un tal Absalón, que había demostrado la maldad que podía haber en el corazón de un hombre. Él veía a sus hijos y decía, ninguno de estos es, pero muy seguro que ninguno de estos es. Y la naturaleza del Cristo que viene, la naturaleza del reino que viene, el cual vivimos nosotros, es necesariamente una naturaleza espiritual. Porque ningún hombre puede vivir y puede ser todo lo que dice ese versículo 4. Y David continúa diciendo en el versículo 5, sin embargo, aunque mi casa no es así, aunque mi casa no es buena, aunque mi familia no es de esta manera, pero Dios ha hecho conmigo un pacto perpetuo. Ha ordenado en todas las cosas y será guardado. Y esa frase ordenado en todas las cosas se está refiriendo no a ordenar algo que está desordenado, sino a ordenar algo, a mandar. Lo que está diciendo es que Dios ha hecho un pacto perpetuo conmigo a través del cual Él, de una forma incondicional, ha dicho que de mi heredad, de mi herencia, de mi dinastía, nacerá este rey. Y nosotros vemos cómo se cumple perfectamente la promesa ahí en el Evangelio. El pacto era un pacto incondicional. Dios hizo este pacto con David de forma incondicional, de que su herencia o su descendencia, la palabra que estaba buscando, su descendencia sería la de este rey. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo, y aunque él no lo viera, él tenía la absoluta confianza de que Dios lo había dicho y que Dios iba a hacer. Versículo 6 va a hacer un contraste. Fijaos que 3 y 4 nos habla de ese rey que vendría, de cómo sería su reino. En el 5 nos habla David de su casa y de que su casa no era esa casa que tenía, no era el cumplimiento de la profecía. Y en el 6 nos va a hablar de los malos. Fijaos lo que dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Y es muy curioso que David termine sus últimas palabras hablando de los malos.
Pero a la vez tiene sentido porque esto es una advertencia. Fijaos, los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. ¿Qué diferencia hay cuando se cosecha el trigo, la cebada, a cuando se quitan espinos? No es el objetivo del trigo es dar vida, ¿no? Y es una utilidad. Y tenemos a los espinos que, ¿para qué valen? ¿No valen para hacer muebles? Oye, hay árboles muy buenos que valen para hacer muebles. Los espinos, igual para calentarse. ¿Es leña buena para quemar en la chimenea los espinos? No, ¿verdad? Pon ahí un buen olivo, un buen cerezo. Pero los espinos no los pones ahí, porque dura muy poco su fuego. Nos está hablando aquí de que los espinos son como esas cosas que arrancas y dices, es que esto no vale para nada, es que esto no lo quiero, es que no puedo hacer nada con esto, no me es útil para absolutamente nada. Y así son los malos. Los malos, Dios los coge, los arranca y dice, es que no puedo hacer nada con ellos, es que no son útiles, es que no valen. Fíjate, el 6, los cuales nadie toma con la mano. Son incluso rechazados por los hombres. Nosotros tenemos alrededor de casa, la mujer que cuida de la casa, tiene todo plantado rosales. Y dan unas flores, yo no entiendo cómo puede haber flores tan gordas, pero unas rosas bonitas. Y las rosas, muchas de esas tienen espinos, ¿cierto? Pero cuando una rosa así cae al suelo, claro, nosotros no las cortamos, no son nuestras, pero cuando cae al suelo ya es de todos. Entonces ya lo podemos coger. No ha caído ninguna, pero si cayera una rosa, tú la miras con los espinos y dices, aunque tenga espinos, me voy a arriesgar a cogerla, ¿no? Porque esto tan bonito y con mucho cuidado la coges, igual la pones en un jarrón o haces lo que tengas que hacer. Y nos arriesgamos a cogerla porque es algo bonito, es algo que nos gusta. Pero los espinos es algo que no queremos ni tocar, es que no vale para nada. Ni cuando tú los arrancas quieres tocarlos. Y es esa imagen de algo rechazado. Algo no solamente que es inútil, es que además todos entendemos y todos los hombres entienden que es algo que no vale para nada. Fíjate cómo dice el versículo 7. Sino el que quiere tocarlos, ahora hay algún desgraciado que le ha tocado quitar esos espinos y ahora le toca limpiarlos, no los va a dejar ahí. ¿Y cómo lo hace? Pues aquí lo dice muy bien. Se arma de hierro, coge alguna cosa de hierro, coge alguna cosa de madera y los va quitando de en medio con disgusto. Porque sabe que no vale para nada, sabe que no es útil, no es agradable ni siquiera. Y finalmente son del todo quemados en su lugar. Finalmente no es como el trigo, que tiene su utilidad y que da alimento a los hombres. No es como las rosas, que podrían valer para demostrar amor o para engalanar un sitio. Son cosas inútiles que el lugar que les corresponde es el fuego. Y es lo que estaba diciendo David. David estaba diciendo, oye, viene un rey, viene un reino el cual nos interesa vivir. No es de mi casa, es mucho mejor. Mucho cuidado que no te lo pierdas. Mucho cuidado, asegúrate de que lo disfrutas. Porque si no eres justo, si eres impío, tu lugar no va a ser disfrutar de esto tan maravilloso que viene, próspero, resplandeciente, bonito. Tu lugar va a ser a un lado y ser quemado. Y estas son las palabras de David. David resume así, y yo lo diría así también, este es el resumen de todos los salmos que compone David. Es ese epitafio que hablábamos esta mañana,
él lo resume de esta manera. Viene algo maravilloso, no te lo pierdas. Asegúrate de que no te lo vas a perder. Y que nuestras palabras, que nuestro mensaje al mundo fuera ese. Que nuestro mensaje al mundo fuera, viene algo maravilloso, no te lo pierdas. Y eso es lo que debe importarnos, que el mundo conozca a Dios, que el mundo no se pierda. Vamos a orar. Eterno Padre, nuestro Dios, tú nos dices que no deseas que ninguno se pierda, sino que todos procedan a conocerte. Y Señor, rogamos por las distintas y muchas personas por las cuales clamamos día tras día, rogando su salvación, rogando que vean la vida, rogando que entiendan lo que viene, la recompensa del bueno, disfrutar de ese reino, la recompensa del malo, no disfrutar de ese reino y un juicio y un castigo eterno. Señor, que todas estas personas por las cuales oramos incesantemente puedan llegar a entenderlo. Tú entiendes, Señor, conoces la oscuridad que hay en este lugar, en esta ciudad, en este país, Señor, donde las cosas parece que cada vez están más torcidas. Pero rogamos que tu luz, Señor, llegue hasta el último rincón de cada, no solamente de este país, sino de todos los países que pueblan este enorme mundo en el cual vivimos. Gracias por cada uno que ha venido esta tarde y, Señor, haz que en nuestro epitafio final hayan palabras de esperanza y de vida y no de muerte. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.